Hola amigo, ¿cómo le va? Bueno, acá para comentar la primer fecha del nuevo torneo, la temporada 26-27, una fecha realmente apasionante, fue una muy buena fecha que nos permitió ratificar algunas de las cosas que habíamos hablado en la previa de esta temporada con dos aspectos para subrayar. Quizás diría tres aspectos para subrayar. Un aspecto puramente descriptivo, es decir, que todo lo que podíamos considerar grandes candidatos ganaron, ¿no? La única excepción habrá sido el Como, que empató, pero yo le dije, para mí el Como no es candidato al título, no se va a dedicar a tratar de ganar la Serie A, sino más bien va a tratar de concentrarse sobre la competición internacional, la Champions League, que juega por primera vez en su historia. Así que, digamos, los grandes candidatos al título eran Inter, el campeón defensor, Napoli, Juventus, Roma y quizá Milan. Bueno, estos cinco ganaron y ganaron con cierta claridad, si bien el golpe más fuerte lo dieron sin duda alguna Inter y Roma, que golpearon muy fuerte en la mesa y que, digamos, en este momento parecen los que mejor están como para ratificar ese rótulo de candidatos al título. No, esto han sido la Roma, que además tenía un rival sobre el papel bastante complicado. No, este sería un tema y esto obviamente lo vamos a estar analizando partido por partido, hablando de todo lo que ocurrió. El otro tema, algo que nosotros ya habíamos dicho hablando de mercado, es que todos los equipos parecen haberle apuntado a los jóvenes. No es que de golpe la edad promedio bajó de los 28 a los 22, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que todos los equipos están apuntando a algún equipo, a algún jugador joven. ¿No? Hago un ejemplo por todo, ¿no? La Roma, que trajo a Molina, pero en este caso Gasperini no lo hizo debutar a Molina, debutó en el final, pero lo hizo jugar a un chico de la juvenil, el Luli, que lo hizo muy bien. Fue uno de los mejores en las canchas. Sin hablar, obviamente, de Mora, ¿no? Que es un jovencito que pero vino como la estrella, ha pagado muchos millones, el gran golpe del verano. Todo bien, jugó bastante bien, ya lo vamos a estar hablando, pero Lully, que es un producto de las divisiones inferiores, la rompió. Y otro producto de las divisiones inferiores de la Roma también fue importante. Bueno, ya vamos a estar profundizando eso también. Y el tercer aspecto sería un aspecto, digamos, más bien negativo. Más bien sería confirmar lo que uno pensaba, es decir, el tema arbitral, ¿no? Al decidir el diseñador arbitral se eligió una línea y esa línea, en mi opinión, está equivocada, va en contra de los intereses del fútbol, y esa línea se demostró ya en las primeras fechas pleno. Eh, y de eso también vamos a estar hablando, porque acá no es importante los errores que se hicieron, ¿no? Si favorecieron a uno u otro, en realidad terminaron siendo casi siempre ininfluyentes los errores. Pero lo importante es la mentalidad, ¿no? La idea que está detrás de esos errores, y entonces lo que eso proyecta sobre el resto del torneo, que me parece a mí se va en la dirección opuesta a la que se debería ir y a la que se ha ido en los últimos años. Pero vayamos por orden y empezamos con los resultados deportivos. Y empezamos por el campeón defensor también, porque fue el primer partido que se disputó, ¿no? La fecha se abrió el sábado a 18:30 hora italiana, no se juega en ese horario, ¿no? Inclusive media hora más tarde del turno normal de las 18, pero no se juega obviamente el turno de las 12:30 ni el de las 15 en esta primera fecha por el tema del calor. De hecho, en casi todo el partido hubo eso del cooling break, porque había partidos que se disputaban con 32 grados, que efectivamente es mucho, ¿no? Para jugar al fútbol. Así que turno de 18:30, después turno 20:45. Por eso, dos partidos el sábado, el primer turno, dos el segundo turno. El domingo también hubo 2 y 2 y el lunes se completó con 1 y 1.
No, el primer partido, justamente el que abrió las danzas, los primeros dos en realidad, pero el primero fue el de Inter. Un Inter que, la verdad, sorprendió por la contundencia que una vez más mostró. Es decir, reanudó Inter exactamente a donde había dejado, sin ningún nuevo en la cancha. Ninguno de los tres, de hecho, el único convocado fue Stones. ¿No? Los otros dos ni siquiera fueron convocados, ni siquiera estuvieron en el banco de suplentes. No, ninguno de los tres británicos, Stones, Pence y Jones, que han sido los refuerzos de Inter, ninguno de ellos estuvo en la cancha. Inter empezó de donde había dejado y la verdad que dejó una imagen de contundencia impresionante, impresionante. No jugó Lautaro Martínez de entrada, se ve que todavía estaba un poquito falto de fútbol y sin embargo entró en la jugada del primer gol. Inter tuvo apenas un pasaje promediando la primera etapa, ¿no? Y se dejó sorprender especialmente por un chico portugués, Varela, un centro delantero joven, hablando de jóvenes, ¿no? Un centro delantero joven que la verdad se mostró muy atrevido. En una ocasión se quiso meter en medio de los centrales, en otra recibió de espalda, lo sorprendió a Kanji, se giró muy bien y anotó un empate realmente inesperado en ese momento, ¿no? Del Monza hablaremos un poquito más cuando hablaremos de la lucha para salvarse del descenso, o por lo menos de los equipos candidatos a esa lucha, ¿no? Ahora estamos hablando de los candidatos al título y por eso focalizamos más sobre Inter. Inter tuvo ese momento así de sorpresa, se dejó sorprender, quizá pensaba que después del primer gol eso iba en bajada, un golazo de Çalhanoğlu, que sin embargo vamos a tener que hablar de ese gol porque ahí hay un error arbitral clarísimo, clarísimo. De todas maneras, después en el segundo tiempo Inter apretó un poquito sobre el acelerador y lo solucionó fácil, hizo 3 goles, pudo haber hecho mucho más, lo pasó literalmente por arriba, mostrando, repito, una contundencia tremenda, tremenda. Así que, bueno, un Inter que se confirma absoluto candidato con un triunfo por goleada que tiene aún más valor, justamente porque el Monza no jugó nada mal. El Monza es un equipo que está bastante bien armado, que en la B hizo un juego de dominio, que pretende repetir ese juego de dominio también en la A, que mostró algunos elementos interesantes, sobre todo ese centro delantero, pero en general, quizá algo floquito el arquero, no me gustó mucho. Pizzignacco, no me gustó mucho el arquero, para mí tuvo mucha responsabilidad, quizá no tanto el primer gol que era un siluro y además estaba viciado claramente por offside. Después, pero en el segundo da un rebote hacia adelante, hace una salida con los puños hacia adelante que le permite a Senesi nada más que empujarla. No me gustó mucho el arquero, pero por el resto Monza bastante bien. Y justamente porque Monza bastante bien, toma todavía más valor, ¿no? Esa goleada de Inter, un triunfo merecido, aplastante, indiscutible, que repito, no ubica, lo confirma, ¿no? Lo ratifica como gran candidato al título. Como por otra parte normal, hablando del campeón defensor. Esto siempre hay que decirlo, hay que ser muy claro, ¿no? El campeón defensor es naturalmente el máximo candidato al título, máximo en este caso porque no se desprendió de ninguno de las grandes figuras y por encima sumó elementos preciosos en zonas claves de la cancha. La defensa, el lateral derecho, dice, pero se desprendió de Dumfries. Está bien, pero trajo a Spence, así que, y además está descubriendo ese Diouf que entró en la jugada de los goles, que fue importante, así que me parece a mí que este partido deja claro lo que ya estaba bastante evidente antes de empezar. Inter hay que considerarlo el máximo candidato o por lo menos uno de los 2, 3 máximos candidatos que hay para ganar el título. No, bueno, el sábado también se jugó el partido del Como,
pero yo no voy a ir cronológicamente, voy a ir por orden de importancia. Y por orden de importancia voy a hablar ahora del último partido que se disputó, el de la Roma, porque la Roma realmente me sorprendió, porque la Roma realmente jugó mucho mejor, fue mucho más de lo que yo tenía imaginado, de lo que yo tenía pensado, habiendo visto los resultados de la pretemporada. No, primero porque Malen reanudó de donde había dejado. ¿No? Malen había dejado haciendo un gol en la última fecha del torneo, 14 goles en 18 presencias hizo, llegó enero e hizo el récord de goles de un jugador llegado en el mercado de reparación, en el mercado invernal europeo, 14 goles en 18 partidos, y ahí donde había dejado reanudó. Reanudó nada menos que con un triplete, ¿no? En lo cual por lo menos 2 goles tienen un sello absolutamente propio individual. ¿No? Con un Dybala de otro planeta, un Dybala tremendo, enchufadísimo, rápido, ágil, fuerte, generoso, metió 3 asistencias, los 3 goles fueron 3 asistencias de Dybala, y le metió cuando salió mal en otra asistencia a Castro, que por centímetro Castro no pudo hacer gol. Yo no tengo registro de un partido con 3 asistencias de Dybala, no tengo ese registro. Sí, Malen había anotado un triplete ya en ese galope de los 14 goles, había anotado un triplete Malen, pero no tengo registro de 3 asistencias en un partido de Dybala, que pudieron ser 4. Por cuestión de centímetros, Castro no pudo anotar el cuarto gol. Pero no se explica esa goleada ante Fiorentina solo con la gran actuación de Dybala, la figura de la cancha, y con la gran actuación de Malen, sino con un Koné impresionante en la mitad de la cancha, ¿no? Con un Wesley que hizo la franca izquierda de manera extraordinaria, con un Lulli, ese jovencito que hizo la franca derecha de manera extraordinaria, mostrando una personalidad tremenda el pibe, con una defensa muy sólida que no tuvo fisura. Svilar, como siempre, pocas intervenciones, pero siempre muy seguro, muy firme. Tanto es así que el debut del tan esperado Rodrigo Mora, que todos esperaban a este chico, al final pasó casi desapercibido. El chico evidentemente tiene talento, mostró un par de cosas, tuvo una ocasión de gol clara, un remate que merecía ser gol y que De Gea saca de manera increíble debajo del travesaño, las clásicas jugadas del derecho por izquierda, ¿no? Corriendo, metiéndose hacia adentro y después rematando de derecha al segundo palo, mereció ser gol. Pero fueron chispazos, no jugó con continuidad. Se nota que todavía es un cuerpo extraño, que tiene pocos entrenamientos con el resto del equipo, pero el resto del equipo funcionó como una máquina, funcionó como una maquinina, ante una Fiorentina que cambió muchísimo. Fiorentina cambió inclusive el entrenador, Fabio Grosso, compró a muchos jugadores, tenía de hecho muchos nuevos en la cancha, fundamentalmente los delanteros. La delantera era toda nueva, porque jugaba Mastantuono por derecha, hasta por izquierda, y Mauricio Pellegrino, el centro delantero ex Parma, como centro delantero, pero que tuvo una actitud muy prudente, demasiado excesivamente pasiva, ¿no? Que recién después del 2-0 pareció buscar algún tipo de reacción, pero que fue dominado. La Roma pudo haber anotado más de 4 goles y la verdad que Fiorentina no tuvo ninguna chance clara. El pibe Mastantuono hizo lo que pudo, ¿no? Se ve que es un pibe de talento, se ve que es muy liviano para el fútbol italiano, que van a tener que trabajar, y esto es algo común. Yo siempre digo, cuando llegó Pastore en Italia, cuando llegó Lamela, cuando llegan los jugadores de esa característica, siempre les cuesta un poquito, ¿no? Quizá la excepción fue Nico Paz, pero Nico Paz venía de Real Madrid, venía de hacer las divisiones inferiores de Real Madrid. Uno me dice, pero también este chico llega al Real, pero él llegó a Real desde Argentina
y no tuvo para mí una buena adaptación al fútbol europeo. En general no es bueno para estos chicos saltar enseguida a un equipo, máximo en Real Madrid, que es el equipo más grande del mundo, saltar enseguida a un equipo tan grande. Y yo creo que esta temporada en la Fiorentina le va a venir muy bien, así como a Nico Paz le vino muy bien la temporada en Como y le va a venir bien la que está empezando, así como por ejemplo a Brahim Díaz le vino bien jugar en un Milan que en ese momento no era un grande de Europa, era un Milan en dificultad que trataba de reconstruir. A ese tipo de jugadores le viene bien hacer una adaptación en un equipo sin tanta exigencia. No, de todas maneras, más allá del chico que no brilló y no podía hacerlo en el marco de un equipo que no rindió y que no pareció tener claro qué quería y a qué jugaba, y ante una Roma que fue una máquina, no. La verdad, lo de la Roma es un poco menos meritorio, porque la verdad que dejó mejor imagen el Monza que la Fiorentina. ¿No? Por lo menos el Monza un gol lo hizo, tuvo algunas otras chances, la Fiorentina prácticamente no tuvo llegada. Pero digamos que Inter y Roma lucen en este momento como los dos grandes candidatos, y ojo, si Dybala y Mané están en ese nivel y se acopla ese chico Mora, y por encima está Pellegrini que en una semana va a volver, ¿no? Que le renovaron el contrato, y con esta en ese nivel, y después entró Pisilli. De Pisilli vamos a hablar cuando hablemos de los jóvenes. Entró Pisilli e hizo el cuarto gol. No, es una Roma y la defensa es muy sólida. El arquero es buen arquero. Eso es, y todavía no, faltó Molina, ¿no? Wesley jugó muy bien por un lado, todavía faltó Molina. Así que la verdad, la Roma para tenerla en cuenta. Napoli. Napoli también ganó, le costó muchísimo en casa de Génova, y la verdad, quizá al final hasta mereció ganar, ¿no? Porque después de un primer tiempo muy parejo, en el cual inclusive había sido un poquito más el Genoa, en el segundo tiempo el Napoli fue más. Pero la verdad es que no lograba encontrar el gol, y que encuentra el gol al minuto 81, un gol viciado por una falta clarísima, ¿no? Bueno, de esto hablaremos después hablando de los árbitros, pero ahora a mí me interesa desde el punto de vista del juego. El Napoli desde ya que tiene potencial, obvio que mejoró mucho cuando ingresó De Bruyne, que no fue inicialista en ese partido. Tiene un joven interesante, de este vamos a hablar, el que hizo después el segundo gol, de este vamos a hablar cuando hablemos de los jóvenes, pero a mí mucho no me convenció y no mostró, está bien, el técnico es nuevo, Inter y Roma repiten técnico, repiten alineaciones, jugaron prácticamente con todos los de la temporada anterior y jugaron de memoria. En cambio, el Napoli, ¿no? Con Allegri cambia bastante respecto al entrenador anterior, se decidió Allegri por una línea de 4 defensores, le va a costar un poco más. El potencial desde ya que está, pero contra Genoa, si el Genoa arrancaba un empate, estaba todo bien, estaba en la lógica de las cosas, y la verdad que sin ese gol claramente viciado por una falta, yo no sé si Napoli hubiese logrado ganar. Entonces un llamado de atención, y desde el punto de vista del favoritismo es un escalón seguramente más abajo, se queda seguramente un escalón más abajo con respecto a Inter y Roma. No, bueno, de los otros candidatos, Juventus. También Juventus le costó mucho. Ahora, Juventus pudo haber ganado por goleada. No, el problema de Juventus que no está transformando todo lo que produce. Entonces tuvo un dominio absoluto en Frosinone. También hay que decir que tenía quizá el rival más fácil, Juventus, de todo esto que estamos hablando, ¿no? Bueno, un recién ascendido y no tan bien armado como se mostró bien armado el Mons. El Frosinone se vio bastante endeble, ¿no? Y así todo, ¿no? Como Juventus después de ponerse en ventaja, y ojo que la ventaja y las grandes ocasiones de goles fueron todo de pelota parada. Primero un tiro de esquina, un cabezazo de Bremen que sale a peda desviado, después otro tiro de esquina, Bremen las peina y por el segundo palo Colomuani no la puede mandar a guardar,
y después o cabezazo de Bremen que sí se transforma en gol y parecía al inicio de una goleada. Pero de ahí en adelante con los delanteros produjo muy poco Juventus, poco de Gildi, poco de Colomuani. El mejor fue sin duda Conceição, pero el único remate que tuvo fue un remate central sin mucho peligro. Después, en el segundo tiempo, una iniciativa de Kalulu terminó con la pelota del poste y en el rebote Gildi, ¿no? Tuvo el gol y el arquero de Frosinone hizo un verdadero milagro sacando la pelota al córner, pero en general Juventus no mostró personalidad, no supo aprovechar toda la superioridad que había creado y terminó sufriendo, ¿no? Tanto es así que inclusive en una jugada de pelota parada subió un central de Frosinone, metió un cabezazo, estampó la pelota en el travesaño, faltaban pocos minutos, pudo haber sido el empate y a la Juventus se le escapaban 2 puntos que al final pueden ser dolorosísimos. Así que va a tener que trabajar Spalletti, que dijo, yo necesito otro 9. Entonces, o lo reciclan a David, lo pone a jugar a David, o tienen que tratar de vender a David o de prestarlo, lo que sea, y buscar otro 9. Otro que después ellos van por Zirkzee. Pero Zirkzee no es hombre de área, Zirkzee no es Vlahovic, no es un 9, qué sé yo, Turán, Pio Espósito, Hailund. No, no es ese 9. Zirkzee es un hombre de maniobra, ¿no? Que en el Bologna de Motta, porque Motta jugaba de una determinada manera, le rindió muchísimo, pero que después fue a Manchester y no rindió para nada. Entonces, ojo con esto, uno me puede decir, bueno, pero también Højlund en Atalanta la rompió, después fue en Inglaterra, no rindió, volvió a Napoli y la rompió toda. Puede ser, pero Zirkzee a mí no me parece el 9 que necesita Juventus necesariamente, ¿no? Y Spalletti un poco duro con Colomuani, pues dice, bueno, si hace 2 años que no juega, por algo debe ser. Bueno, tampoco, porque cuando estuvo en Juventus la hizo muy bien Colomuani, ¿no? Anotó con continuidad, hizo bonitos goles. Así que bueno, no, Juventus se tiene que compactar, pero para mí yo sigo insistiendo con lo mismo. Le falta un hombre de carácter y personalidad y Douglas Luiz mostró una vez más que es muy buen jugador, tiene pase filtrado, tiene visión de juego, pero lo voy a decir en porteño, tiene una heladera en el pecho, no es un jugador, un tracinador, un líder. Y a Juventus ahí le está faltando un líder, porque Gildi y Conceição son muy jóvenes todavía. Entonces necesita alguien que se haga cargo, que se vuelva el bastonero del equipo. Esto para mí a Juventus le está faltando, para mí lo tiene que buscar en el mercado y es la falla principal. Bueno, debutó Vicario, lo hizo bastante bien, después se acalambró, tuvo que salir en el final, pero fueron calambres nada más porque venía de mucho tiempo sin jugar. Por el resto, bien Bremer, ¿no? En pareja con Kelly, después va a entrar Lucumí, va a ser una pareja de novela, muy bien Kalulu, ya dijimos que hasta tuvo una ocasión de gol. Cambiaso no fue titular, jugó Selic por izquierda al comienzo, después ingresó Cambiaso, pero tiene recambio a Juventus, así que no debería tener mayor problema. Pero el problema de Juventus me parece más bien caracterial. ¿No? Me parece más bien caracterial porque cuando vos creas mucho, aprovechás poco, el problema es carácter y terminás pidiendo la hora y casi te empatan, el problema es el carácter. Y el Milan también ganó, fue una ráfaga del Milan, ¿no? Pero hay que decir una cosa, ¿no? Que el Milan estuvo en control del partido por 80 minutos. Ya en el primer tiempo solo hubo un equipo en la cancha, el Milan. El Torino se dedicaba a defenderse, ¿no? El problema de Milan fue que dependía mucho de lo que podía hacer Chukwueze por derecha, ¿no? Que jugó bien, jugó muy bien. Yo no sé cuántas veces va a poder jugar también Chukwueze, también tenía un rival, un jovencito, un marcador lateral, un exterior, el Torino juega con línea de 3 y 2 carrileros, el carrilero por izquierda muy tiernito me pareció, Chukwueze lo saltó cada vez que se lo propuso, pero en el primer tiempo dependió mucho de eso. También la única ocasión más o menos clara fue un remate de Chukwueze, no hubo muchas ocasiones,
Pero en general el Milan tuvo el control del partido, había salido sin Modric, ¿no? Con la pareja central formada por Yashari y Musá. Bien Musá, jugó un partido de gran intensidad. Lo que yo digo, el fútbol de Amorín para hacer ese despliegue, para mantener el equipo corto, no necesita a los volantes con gran despliegue, con gran fortaleza física. Así que Musá eso lo hizo realmente muy bien. Entonces, mira, tuvo en control y sobre todo se vio lo que quiere Amorín. Se vio un equipo que se para alto, se vio un equipo que agrede, que tiene la línea corta, que cuando pierde la pelota van como 5 o 6, como piraña a tratar de recuperar, como si la pelota fuese un imán. Esta mano se vio. Bueno, le costó, le costó, le costó. Después en el segundo tiempo, otro episodio, un penal, una cosa, bueno, ya vamos a estar hablando, que termina como el primer gol de Inter, no termina siendo relevante a los fines del resultado, ¿no? Porque el Inter termina goleando, el Milan termina ganando igual, pero que es muy grave por la mentalidad que demuestra, ¿no? Por la idea que demuestra, por las instrucciones que evidentemente han tenido los árbitros. Ya vamos a estar hablando de eso. Después entraron los más fuertes, entró Modric, entró Rabiot, y ahí en pocos minutos el Milan lo solucionó. Primero con una asistencia de Rabiot para Cissé, otro joven del cual vamos a estar hablando, 19 años, producto de las divisiones inferiores, un muy bonito gol hace Cissé, y después enseguida en una ráfaga centro de la derecha de Chukwueze y anticipo sale mal el arquero, otro jovencito, ¿no? El Torino está buscando un arquero, puede ser demasiado joven para ser titular, pero la hizo bastante bien hasta ese error, salió mal ahí el arquero y Rabiot inclusive se chocó con su propio defensor y Rabiot en anticipo metió el 2-0. Y el Milan prácticamente ahí se terminó el partido. Después en tiempo de descuento, ese defecto psicológico el Milan lo sigue teniendo, ¿no? Como que deja de jugar demasiado pronto y hay que jugar hasta el último segundo. Y de hecho, si usted se fija en el descuento de Che Adams, que es un golazo, pero él hace una pirueta en jugada de pelota parada entre la medialuna y el punto del penal, absolutamente solo. Es decir, es el delantero, es el 9, había ingresado por Simeone. ¿Cómo lo vas a dejar absolutamente solo de hacer ese pedazo de gesto técnico? Después fue hermoso, pero si tenía una marca encima no podía hacer eso. Entonces, esa distracción, el Milan Amorín lo habrá registrado y esa distracción el Milan va a tener que trabajar porque no se puede aflocar. No, la verdad, un Milan mejor de lo que yo imaginaba. Los mandamientos de Amorín están bastante, ya entraron bastante, porque repito, se vio un baricentro alto, se vio un equipo muy rápido en tratar de recuperar, hasta frenético en esta fase, seguro defensivamente, no con que una línea esta de verdad una defensa 3. ¿Por qué? Porque si bien jugó Estupiñán y después Bartesagui, bueno, ahí va a llegar, va a jugar Moreira, el recién llegado, y con Chukwueze del otro lado, que son dos aleros ofensivos, realmente es una línea de 3. Y por eso los volantes van a tener que trabajar mucho y ayudar mucho, ¿no? Pero ese 3-2 que se arma atrás también es muy interesante el movimiento que hacen en la salida. Así que es un laboratorio el Milan, es un equipo que está en curso de obra, pero tiene que volver Pulisic, Modric va a jugar con más continuidad, igual Yashari lo hizo bien, Rabiot se demostró fundamental, tiene que debutar ese chico Moreira, debutar en el sentido de volverse titular, tiene que llegar los goles de Gonzalo Ramos, veremos lo que pasa con Leao, La defensa pareció bastante firme, el más flojo fue de Winter, que es el menos titular de todo, pero bien Gira, bien Pavlovic. Así que el Milan también, no, quizá un escaloncito por debajo de Inter y Roma, pero también es normal, porque cuando vos cambiás el entrenador,
Bueno, cuesta un poquito más, hay que armar, cambiaste varios jugadores, así que, pero me parece que puede estar en la lucha, considerando también que tiene Europa League, no Champions League, que es un compromiso un poquito más simple y que aparte tiene recambio, pues está Selemesker, hay bastante recambio ahí. No, repito, Yashari lo hizo muy bien, Musa lo hizo muy bien, no me gustó Loftus-Cheek. No me gustó Loftus-Cheek, que así todo tuvo una ocasión de gol en el comienzo del partido. Así que digamos que mira, es un proyecto interesante, habrá que seguir viéndolo. Y no era fácil el partido en Turín ante el Torino, porque el Torino también se armó bastante bien, es un equipo siempre luchador, ¿no? Que defendió muy bien Torino, defendió de manera muy roscosa, en esos dos chispazos, y había un penal previo clarísimo. El Milan lo pudo resolver, mereció ganar el Milan, pues estuvo en control todo el tiempo, pero digamos ante un rival complicado y como visitante, así que un triunfo que vale. Después, el cómo empató con Udinese, el cómo se vio muy floco desde el punto de vista físico, como que me parece a mí que el cómo está pensando ya en las Champions, y entonces en la preparación se vio un cómo realmente como que está haciendo el último esfuerzo para llegar bien al inicio de la Champions League. No, yo le dije, para mí cómo es una cuestión de lógica, ¿no? Por el entrenador, por la composición del plantel y sobre todo por la deuda que creó, es decir, la deuda. Pusieron plata propia, pero la UEFA no te permite gastar más de lo que recaudas. Entonces, ellos gastaron, pero ahora necesitan recaudar. ¿Y el cómo? La única manera que tiene de recaudar los 100 y pico de millones que gastó es llegando por lo menos hasta cuarto de final en Champions. Así que les tiene que apuntar ahí obligatoriamente por una cuestión de sobrevivencia económica, no tanto porque el propietario no pueda gastarla esa plata, no la tenga para gastar, sino porque UEFA no te lo permite. Igual es como tiene 2 temporadas más para ajustar las cuentas, porque se va a presentar por el trienio, va a tener que presentar a la UEFA, así que este año y 2 más, tiene tiempo para ajustar todo, pero está claro que es un equipo pensado para eso. También porque su entrenador tiene esa ambición, porque los jugadores son todos jugadores que se quieren mostrar internacionalmente, muy jóvenes, que quieren hacer carrera. Así que se nota que el cómo, y se notó en el partido ante un Udinese, que fue el equipo quizás más fuerte físicamente de la Serie A, ¿no? Que venía de hacer una muy buena pretemporada, inclusive ganándole al Barcelona, por ejemplo, si bien en un partido de 45 minutos, pero ganándole al Barcelona, no, y es muy fuerte físicamente, y fue un partido que hasta lo pudo haber ganado Udinese, también el cómo lo pudo haber ganado. El 1-1 fue justo, ¿no? Pero ratificó esa sensación de Udinese, un equipo que está ahí para la mitad de la cancha soñando de poder dar el saltito, y en cambio un Como que para mí se va a dedicar fundamentalmente a la competición europea. Después hay que hablar de Atalanta, que ganó. Atalanta, yo le dije, va a ser un proceso, no es fácil pasar de una idea llevada adelante por más de 10 años, por más de 10 temporadas, ahora una revolución copernicana del 3-5-2 al 4-3-3, créame que como extrema izquierda y extrema derecha en política, es lo más lejano que hay uno del otro, es lo más lejano que hay uno del otro. Entonces, para los centrales, para los carrileros, es una forma totalmente diferente de jugar. No, así todo logró ganar, así todo ganó hasta merecidamente, diría yo, ante un buen Sassuolo que también mostró un par de elementos jóvenes muy interesantes. Bueno, Volpato ya lo sabíamos, ¿no? Que es un jugador muy interesante, pero que también debutó 2 laterales que son chicos de 19, 20 años, se animó a jugar con chicos jóvenes. La verdad que me gustó el Sassuolo más allá de la derrota, me parece interesante. Ya lo da por perdido a Pinamonti, que ni siquiera ingresó, jugó Bovi, ese británico, ese escocés en realidad, que había estado en Verona en el final del torneo anterior y que hizo muy bien, un jugador también interesante. El mejor de Sassuolo en todo caso fue Laurentiis, el más experimentado.
pero muy, muy interesante, sobre todo en la mitad de la cancha, unos elementos jóvenes e interesantes mostró el Sassuolo, pero Atalanta ganó bien, ahora Atalanta empató 0-0 con la Poel, tiene que ir a ganar el partido de vuelta en Bulgaria, se disputa, tiene que ir a ganar para seguir camino en la Conference League, pero a Atalanta hay que darle tiempo de irse armando, ¿no? Porque, repito, es un cambio muy grande y hay que darle tiempo. Bien Gaetano, lo pidió especialmente Sarri. Sarri siempre quiere un 5 distribuidor con visión. Bueno, eligió Gaetano, que no es joven, tiene 26 años, no es jovenísimo, pero lo hizo realmente muy bien y puede tener una carrera brillante de la mano de Sarri. Bueno, ¿qué me está faltando? Bajando, ¿no? Lazio. Lazio todo lo daban por muerto, Lazio, ¿no? Pero Lazio fue y ganó en Boloña. Un Boloña que se nota que todavía no está armado, que le está faltando por lo menos un central, que el entrenador todavía no tiene claro quién va a jugar. A último momento cambiaron la alineación. Uno pensó que Bernardeschi se había lesionado en el precalentamiento y después ingresó Bernardeschi. Así que fue un cambio de último momento en la planilla técnica. Ya había entregado una planilla con Bernardeschi y al último minuto la cambió. Tanto así que casi todos los sitios ponían Bernardeschi titular. La cambió, entonces yo relaté el partido, digo, bueno, seguramente se lesionó en el precalentamiento. Y en cambio, en el segundo tiempo ingresó. Así que esto es claramente un síntoma de confusión en la cabeza del entrenador. El hecho es que la Lazio calladita, no tiene un gran equipo, sobre todo en ataque le está faltando un centro delantero. Boulaye Dia no es un centro delantero, eso está claro, pero con Frastesi, con Taylor, tiene una mitad de la cancha, basta, y Rovella, que está Cataldi lesionado, pero va a volver a Cataldi. Tiene una mitad de la cancha y puede competir con cualquier otra mitad de la cancha de la Serie A. Y Frastesi ingresó y enseguida hizo el gol, demostrando que lo del Inter es cada vez más incomprensible, porque este chico no jugaba en Inter. Después de haber hecho ese gol extraordinario en Barcelona, no jugó la final y en la temporada siguiente prácticamente jugó 570 minutos. Jugó más Susic que él. Una cosa increíble. Bueno, hizo bien a irse Fratesi y ya demostró a la Lazio lo importante que va a ser en esa temporada. Pero la Lazio necesita un centro delantero. La Lazio necesita un centro delantero porque sin centro delantero va a ser muy, muy, muy complicado. No, bien Floriani Mussolini, que ingresó porque se lesionó Marusic, bien, ingresó bien. Y cuando ingresó Tavares también ingresó bien, ¿no? El titular fue Pedraza, pero cuando ingresó Tavares también ingresó bien. En Boloña, Piccoli hizo lo que pudo, después ingresó Dovi, pero bueno, Dovi veremos, no pocos minutos como para poderlo juzgar, pero la verdad que el Boloña me parece que va a bajar unos escalones en esta temporada. No, y bueno, digamos, del grupo de arriba ya hablamos prácticamente de todo. Ahora hay que hablar de lo que serían los que luchan por la zona de descenso. Yo el Genoa, por el partido que hizo, no creo que va a estar ahí. El Genoa creo que no va a tener grandes problemas para hacer un campeonato tranquilo. Me sorprendieron Cagliari y Lecce, ¿no? Porque fueron a ganar como visitante en casa de rivales directos, Parma y Venecia. Así que ahí, y también el caso de Cagliari para subrayar, un jovencito que hizo un gran partido, hizo el gol decisivo, el gol del 1-0. Ojo que el Parma sin Pellegrino perdió mucho. Yo lo dije antes hablando de Boloña. A Boloña se fueron Lucumí y Castro y eso se notó bastante, ¿no? Pues Piccoli no es Castro y Dovi mucho menos, ¿no? Y en defensa le está faltando un central. Así que, bueno, volvemos a la zona de descenso, si no mezclamos demasiado. La zona de descenso, yo creo que el que se puede ver chupado, yo decía el Cagliari se tiene que cuidar, pero el que se puede ver chupado es el Parma. No, el que se puede ver chupado. Frosinone me parece un candidato, lo veo bastante frágil, pero bueno, estamos apenas al inicio. Monza yo lo vi realmente bien. Estamos al inicio
va a ser lo positivo que todos juegan a ganar, lo positivo que todos tratan de jugar bien, no de hacer barricada, no de defenderse. Ni siquiera el Monza con Inter hizo eso. Le jugó casi de igual a igual. Después el Inter lo pasó por arriba, ¿no? El Frosinone sufrió mucho en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo pudo haberlo empatado. No, bueno, hablamos de Cagliari, hablamos de Lecce, que fueron a buscar el resultado. Así que bueno, me parece que va a ser un campeonato apasionante en todos los sectores de la tabla. No, y como en la temporada anterior, un campeonato en el cual cualquiera le puede sacar punto a cualquiera. Temas jóvenes, yo me anoté unos nombres, ¿no? Entonces, ya hablamos de Lulli y de Pisilli que por encima hizo gol, ¿no? Ya hablamos de esto dos. Después, Vergara, el de Napoli, que hizo un muy bonito gol, pero que además que Napoli mejoró con su ingreso. Con el ingreso de Bruyne mejoró, es verdad, pero también con el ingreso de Vergara. Y no es casualidad que los goles lo hicieran de Bruyne y Vergara. No es ninguna casualidad. Después Cissé del Milan, que hizo un muy bonito gol, un chico de 19 años, ¿no? Para tenerlo realmente en cuenta. Y el Milan tiene Camarda ahí, que decidió hacerlo crecer a Camarda, que tiene 18 años, no fue a buscar otro centro delantero, trajo a Gonzalo Ramos, pero el suplente es Camarda, entonces le da chance de crecer al chico. Y después el chico Romano de Cagliari, vayan a ver el gol que hizo, un golazo realmente. Y sería injusto no hablar del golazo de Pío Espósito, porque Pío es un joven, con el tema que ya lo vimos hacer un montón de goles la temporada anterior, uno dice, bueno, Pío nos cuenta, ¿cómo nos va a contar? Cuenta y cómo. En general da la impresión que todos los equipos le apuntaron a los jóvenes. Hablábamos de Mora, de Moreira, que son todos chicos muy jóvenes, gastaron plata. El de Juventus, que a mí me cuesta el apellido, Alaibegovic, que también es un chico muy joven. Todos le están apuntando y gastaron plata para traer joven, pero también le están dando confianza a los chicos que vienen de las divisiones inferiores, ¿no? Bueno, ojo que nosotros hablamos, pero Scalvini y tiene 19 años, 20 años, claro, uno está acostumbrado que lo ve en primera desde hace un montón, pero es un chico también, ¿no? Así que todos le están apuntando a los jóvenes y esto me parece muy positivo y los jóvenes contestan con goles, contestan con presencia, contestan con personalidad. Eso me parece realmente muy importante, porque esto es lo que necesita el calcio italiano. Y que no me venga el señor Roberto Mancini a decir, no tengo material humano, porque tiene los adultos, que son todavía, hay jugadores fuertes como Calafiori, como Tonali, como Varela, como Pellegrini, hay como Scamacca, bueno, Retegui si decide volverlo a convocar, él lo convocó por primera vez, como Raspadori, que también hizo gol con Atalanta, así que tiene jugadores de la generación anterior, arqueros le sobran, ahora son todos titulares, Vicario está en Juventus, Donnarumma, tiene al pibe Meret, así que arquero también le sobran. Tiene Bastoni, tiene Di Marco, tiene Di Lorenzo, tiene jugadores para todos los puestos y ahora están esos jóvenes. No confía en De Lorenzo, que lo pruebe ese Lulli, que realmente está jugando muy bien, lo hizo muy bien. En la mitad de las canchas, lo Vergara, lo Gaetano, son jugadores interesantes. Por ahí un Gaetano no lo tiene, un jugador distribuidor así, con ese perfil. Por ahí no lo tiene, hay que ver qué decide jugar Mancini, porque esa es otra cosa, todos están virando, antes había una mayoría de defensa de 3, ahora están virando casi todos a 4, el caso del Atalanta, el paradigma, porque el Atalanta fue la que especializó la línea de 3 y ahora ha decidido virar a 4, ¿no? Y ha sido una decisión dirigencial, una decisión epocal, ¿no? Porque venía con un muy buen proceso, exitoso, pero decide hacer un cambio, evidentemente per casi algo ve en Europa, ¿no? Y de hecho, los 4 semifinalistas del Mundial, ninguno defendía el 3. Entonces, ¿qué va a hacer Mancini ahí? Bueno, los jóvenes tienen para hacer cualquier cosa, así que, bueno, no tiene esa excusa por lo menos.
Y es lo último, lo más triste, el tema árbitros, ¿no? Bueno, yo lo había dicho, hay un short ahí en el canal de YouTube, hay un short donde resumí la opinión que tengo de Orsato. ¿Por qué yo tengo mala opinión de Orsato? Orsato técnicamente no es malo árbitro. Es raro que Italia tenga un mal árbitro técnicamente. No, es buena la escuela de árbitro italiano. Y hay unos jóvenes muy interesantes, Airoldi, Marcenaro, Feliciani, hay unos jóvenes más que interesantes. Pero acá hay una cuestión filosófica, ¿no? Orsato odiaba el VAR. Orsato odia el VAR. ¿Por qué? Porque el VAR venía a sacarle discrecionalidad. Y Orsato es el que dice no. El árbitro tiene que mandar. El árbitro tiene que decidir. Bueno. Entonces, ¿qué pasó acá? Vamos a ver los episodios. Ojo, quiero aclarar, acá no estamos discutiendo el Inter ganó bien, el Milan ganó bien, el Napoli ganó más. El Napoli sería un poco más discutible, pero no estamos hablando de colores de camiseta. Acá estamos hablando de circunstancias de juego que después le pueden tocar a cualquiera la misma circunstancia y que son claramente injusticia, claramente. El gol de Inter. Es un remate, es un torpedo el de Çalhanoğlu, es un torpedo. Pero miren esta imagen. Al momento que sale, fíjese dónde está la pelota, está saliendo del pie de Çalhanoğlu, ¿no? Es una toma de costado, no deja ninguna duda. Dice que está 2 metros adelantado, ¿no? Bueno, dice, pero ¿es posición pasiva o activa? Bueno, vamos a mirar la segunda imagen. Miren esta segunda imagen. Inclusive para mí la toca Bisek, la rosa, que si la rosa, el gol sería de él y sería claramente en offside. Pero ellos dicen que no la rosa, pero de toda manera que no la toca. Pero de todas maneras, se tiene que correr, se tiene que inclinar, se tiene que sacar. Entonces, ¿cómo me pueden decir que nunca está en la trayectoria del balón si se tiene que sacar para que el balón pase? ¿Cómo pueden decir eso? ¿Cómo pueden decir que uno me dice, pero el arquero del Monza no protestó? Bueno, pero entonces cobramos cuando los arqueros protestan. Y otra cosa muy grave, que ahí el offside es claro, el que tiene que decidir si activo o no es activo no es el VAR. El VAR ahí tenía el deber de llamarlo al árbitro y de hacerle revisar la jugada. Y el árbitro puede decidir, bueno, para mí no le molesta la visión. Mostrame la imagen de atrás del arco, a ver la visión del arquero, mostrame. No le molesta, bueno, gol. Pero lo tiene que decidir el árbitro, no lo puede decidir el VAR. No lo puede decidir el VAR. En una jugada en la cual claramente el jugador se tiene que correr para dejar pasar el balón. Entonces, que claramente estaba en la trayectoria de remate. Entonces no es el VAR el que tiene que tomar la decisión. Y esto aplica ahora a otro caso, el del Milan. También el Milan, irrelevante, el Milan terminó haciendo 2 goles igual. Pero miren si el Milan pierde el partido. Miren si después de ese penal que no le dan, ¿no? Después hace una contra, el Torino se pone 1-0, termina ganando 1-0, la polémica que tendríamos ahora. Acá sí se mete una pelota, el brazo de Vlasic está claramente desprendido. Inclusive nosotros no le podemos mostrar el video, le tenemos que mostrar el fotograma por una cuestión de derecho, usted lo sabe. Pero mire este fotograma, el brazo está totalmente desprendido. Si usted mira el video y lo puede encontrar en todos lados, ¿no? Inclusive hay un movimiento del brazo hacia la pelota, ¿no? ¿Qué cosa dicen ellos? Los árbitros dicen, no, por el contrario, el movimiento del brazo es para sacar. No, bueno, pero si está tan desprendido y lo quiso sacar, entonces es culpable de toda manera. Pero volvemos a lo mismo. Acá no puede decidir el VAR. Acá el que tiene que decidir es el árbitro. El toque de mano es claro. Entonces vos tenés que llamar al árbitro y decir, vení a ver si para vos esto es penal o no es penal. Y acá, por eso digo, se está reflejando la filosofía de que vale la decisión en la cancha, por más que el árbitro en este caso claramente no vio bien, claramente no vio la mano. Entonces, la filosofía de Orsato es decir, el VAR lo tenemos que usar si corre la sangre, si es una cosa, y acá corre la sangre, pues esa mano está a medio metro del cuerpo.
Acá corre la sangre, así como corría la sangre en la posición de Bissek, que se tiene que correr para que pase el balón. Acá hay que llamarlo el árbitro. No se puede decir no lo llamo. No. Además, lo discutible, ¿no? Mazzoleni. ¿Qué hace Mazzoleni todavía ahí? Tiene como 50 años. Basta de Mazzoleni. Basta de Mazzolini. Además, lo acaban de nombrar, escuchen esto que es insólito, lo acaban de nombrar jefe de los árbitros de básquet italiano, de la Liga Nacional de Básquet Italiana, que es una liga competitiva, una liga fuerte. ¿Qué sabrá Mazzolini de básquet? Bueno, esto yo desconozco por ahí, es un apasionado, pero nombrar los jefes de los árbitros de básquet a Mazzolini. Bueno, que vaya a dirigir el básquet, pero que se saque del fútbol, pues solo hace desastre, sobre todo al VAR. Además, se sabe, es algo sabido, pero están las estadísticas, la pueden buscar, yo la próxima vez se la puedo poner. Odia al Milan. Entonces no lo mandes al Milan, porque cada decisión que toma te deja pensar. Es como que hay algunos árbitros, bueno, salió en esa interceptación, al Inter no le gusta Doveri, claro, si Doveri es hincha de Milan. Es obvio que al Inter no le gusta Doveri. Entonces, los jefes de los árbitros saben estas cosas. No lo mandés Mazzoleni al Milan. Y yo lo dije en broma en la transmisión, digo, por más que lo odie al Milan Mazzoleni, que es conocido que lo odie, esto no va a poder no dar ese penal, y no lo dio. Y bueno, y el último episodio, este es un episodio más grave todavía. ¿Por qué más grave? Por la justificación que dan los árbitros después. Si usted busca en los diarios de hoy, los árbitros de hoy domingo, ¿no? De hoy lunes, los árbitros dice la Federación Árbitro, no se sabe quién, siempre es Fuentes, ¿no? Los dirigentes de la Haya, no dice Orsato, este otro, es alguno, una voz. Dice, no, pero en realidad usted fíjese que ahí está disputando el balón de Bruyne, ¿no? Y que hay un choque, pero que se podía quedar parado Vázquez. Esto, que se podía quedar parado, me dan un empujón en la espalda, yo estoy en dominio de pelota y me tengo que quedar parado. Esto es una interpretación que ya va más allá de la lógica. Ya es un proceso a las intenciones, en una jugada en la cual viene el gol decisivo, no es un 4-0, es el primer gol al minuto 81. Pero fíjese esta imagen, la primera imagen, parece que De Bruyne va con el pie derecho a disputar el balón, ¿no? Y ya le va poniendo el brazo en el hombro. Entonces ahí podría caber la justificación que ellos dicen, que dice, bueno, él está disputando el balón. Pero usted fíjese la segunda imagen. En esta segunda imagen, ya el pie derecho de Bruyne, ya De Bruyne estiró la derecha y la tuvo que retrotraer y con el codo derecho posa todo el peso porque si no pierde el equilibrio. Él, después de haber hecho el esfuerzo para dividir, que no logra a disputar el balón, retrae el pie derecho y con el codo se posa totalmente sobre la espalda de Vázquez. Vázquez, que en esta segunda imagen se ve, está en total control del balón. Entonces, ¿qué interés tiene en tirarse si está en total control del balón? Y el otro está con los pies mirando hacia atrás, ¿no? Sin ninguna posibilidad de jugarlo el balón, sino apoyado con todo el peso del cuerpo sobre la espalda del rival. ¿Cómo no va a ser foul eso? Por favor, hasta cualquiera que haya jugado al fútbol. ¿Y cómo me venía a justificar que está disputando el balón si la segunda imagen muestra claramente que los dos pies están atrás y que la pelota está en clara disponibilidad de Vázquez? Entonces, no, y que Vázquez se hubiese podido mantener tirado. ¿Y qué interés tiene parado? ¿Y qué interés tiene en tirarse? Pero tiene todo el peso del cuerpo de rival. No. Entonces, ese era un gol claramente para anular y de toda manera era un gol para llamar el árbitro al VAR a revisar. El árbitro ahí está muy bien ubicado, pero por ahí no aprecia bien la dinámica, esa rotación que hace De Bruyne, que le cae prácticamente con el hombro derecho puesto en la espalda, le cae, le tira el peso encima a Vázquez. ¿No? Ni siquiera es un empujón, directamente se lo lleva, con el peso lo tira. Entonces, bueno, son tres errores que por
por suerte quizá no sea tan importante a nivel de resultado, pero son 3 errores que marcan una tendencia filosófica muy peligrosa. Porque lo que el fútbol no necesita es discrecionalidad. El VAR se inventó, y por eso lo odia Orsato, el VAR se inventó para quitar discrecionalidad. Para que haya, la ley tiene que ser igual para todos. Tiene que haber un metro de juicio. Entonces, como el árbitro en vivo se puede equivocar en una fracción de segundo, para eso está el VAR que dice, mira, esto según los parámetros, esto venirlo a ver, porque para... No, si el VAR no sirve para eso, entonces ¿para qué gastar tanta plata? Pero, ¿por qué no sirve para eso? ¿Porque los árbitros quieren seguir siendo ellos los protagonistas? No, los protagonistas son los jugadores, los protagonistas es el público. Y la justicia es un elemento fundamental para que el negocio siga produciendo, para que la gente siga creyendo en el negocio. Es fundamental. Entonces yo por eso me opongo, me opuse y me opondré al nombramiento de Orsato como jefe de los árbitros. Era la última persona, y esto ya la primera fecha, estos 3 elementos demuestran. Otra cosa muy preocupante, ¿sabe cuál es? Que hay algunos diarios, algunos periodistas que trataron de justificar lo injustificable. Entonces paren con eso, porque que los protagonistas lleven el agua a su propio molín, lo puedo entender. El árbitro se defiende a sí mismo, el dirigente se defiende a sí mismo. Pero que el periodista, que la testada, porque uno ve cuáles son los diarios que pertenecen todos al mismo propietario y que dicen todas las mismas cosas, quieran justificar lo injustificable, quieran venirme a decir que lo de Vicente no es relevante, no está en la trayectoria, si se tiene que correr. ¿No? Que la mano la está tratando de sacar Vlasic, cuando en la imagen se ve claramente que instintivamente, no es una cuestión, pero instintivamente la lleva hacia el balón, cuando la falta de Bruyne es clarísima. Bueno, en esa hubo un poquito más. Entonces, ojo, porque evidentemente acá hay un trabajo de sistema, hay un trabajo de sistema. Recuerden que en el escándalo del 2006, no eran solo los árbitros, no eran solo los dirigentes, hubo muchos periodistas involucrados, muchos periodistas que creaban un relato para justificar determinada situación. Yo repito, el que se quema con leche ve una vaca y llora. Yo viví eso, viví la debacle, la caída, el derrumbe del fútbol italiano debido a ese escándalo, y no quiero volverlo a vivir, no quiero volverlo a repetir. Así que espero equivocarme, pero la verdad que desde ese punto de vista empezamos con el pie absolutamente equivocado. Bueno, por las primeras fechas me parece que ya tenemos bastante material. Mañana vamos a estar grabando un boletín con los sudamericanos que jugaron. Ya le digo que la gran figura fue Dybala, de todos los que jugaron. No, pero bueno, hubo varios y que jugaron bien, que jugaron mal, que jugaron más o menos. Así que vamos a estar hablando. No jugaron todos, jugaron poquito en realidad, pero vamos a estar hablando de todos ellos. Y nada, como siempre, que la campanita, inscríbanse, pasen palabra, que seamos lo más posible. Y en los comentarios, si hacen preguntas, si quieren respuesta, por favor pongan nombre, apellido completo, porque a veces el nickname no está, y de dónde nos están escribiendo, cosa que cuando vayamos a responder el jueves a esa pregunta, cuando vayamos a responder, podemos nombrar con exactitud el que hizo la pregunta. Chao, gracias, hasta la próxima.